Bueno, bienvenido doctor a un nuevo segmento de nuestro centro de estudiantes denominado Seduca Entrevistas. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Marianela? Bien, muy bien. Encantado además que me hayan invitado. Siempre he tenido muy buena relación con los centros de estudiantes, así que con algunos más que con otros, pero así que es un gusto que me hayan tenido en cuenta. Bueno, en primer lugar, le agradezco tanto en nombre mío como en nombre del centro por brindarnos su tiempo para poder llevar a cabo este encuentro. Para comenzar, me gustaría pedirle por favor que haga una breve introducción sobre usted para aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando, que nos cuente quién es usted, qué hace. Ujú. Bien, bueno, como veis yo tengo una cantidad de años encima, entonces he hecho una cantidad de cosas también. A ver, yo tengo, digamos, empecemos con la parte más importante, tengo 8 hijos, tengo 15 nietos. Uno de mis hijos es profesor también en la Facultad de Derechos Humanos, tiene mi mismo nombre, Ciro. Y en el aspecto profesional, digamos, en el día que puede interesar para algo, trabajé durante muchos años en el ámbito penal, en donde estuve, como si dijéramos, en todos lados, porque fui fiscal federal, fui juez federal y también trabajé en la profesión, en el ejercicio de la profesión. Y después trabajé muchos años también en el ámbito empresario. Desde el punto de vista académico, yo soy recibido en la UBA, comencé enseñando en la UBA, después de varios años empecé a enseñar en la UCA también. Y cuando comencé enseñaba introducción al derecho y filosofía del derecho he enseñado siempre. En un momento, durante varios años, enseñé penal, parte general, sobre todo parte general, un año de parte social, una cosa muy particular. Participé de la creación de 2 materias optativas que lamentablemente, bueno, ahora con el plan nuevo han llegado a su fin, que son bioderecho y derecho y literatura. Y justamente usted menciona su carrera como docente también. Y en ese sentido me gustaría preguntarle cómo siente usted que a lo largo del transcurso de su carrera como profesor fue cambiando la relación entre alumno y docente en cuanto al método de enseñanza, en cuanto a la conexión entre ambos, en cuanto a la cercanía que los une. Sí, ha cambiado muchísimo, ha cambiado muchísimo. Eh, por supuesto, como pasan con todas las cosas, uno es parte de ese cambio también, así uno va viviendo ese cambio y uno va cambiando. El el método de enseñanza, bueno, yo te diría que, a ver, por un lado, digamos, en otras épocas era mucho más fácil conseguir que un estudiante promedio leyera un libro. Esto hoy es prácticamente imposible. Es decir, se ha perdido el hábito de la lectura. Esto no tiene la culpa, por supuesto, de los estudiantes, forma parte de la decadencia de la educación en nuestro país, ¿no? Entonces, como se han perdido esos hábitos, bueno, también han tenido que variar los métodos de enseñanza. Eh, entonces, uno se va conformando con que, por lo menos, tratar de asegurarse de que lean algunas cosas que son fundamentales. Digo en cuanto al tema de lectura específica. En cuanto al tema del aprendizaje, por ahí no cambia tanto, son distintos modos de enseñar las cosas. Uno como profesor muchas veces se plantea, incluso charlando con colegas, bueno, sobre qué queremos que ustedes aprendan, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de nuestra materia? ¿Cuál es el objetivo de la docencia universitaria en una carrera como Derecho? Y eso yo creo que es el punto central, ¿no? Y el método, por supuesto, se ajusta a eso, corresponde, tiene que ajustarse a eso. Otra cuestión que también dentro de eso ha cambiado es que cada vez hace falta más hacer referencia a cosas concretas. Digamos, hay una cierta dificultad, eh, siempre estoy hablando de estudiantes promedio, ¿no? Para la abstracción, por ejemplo, ¿no? Y se entiende mucho mejor cuando cuando se dan ejemplos. El, a mí eso no me cuesta demasiado, al contrario, me gusta y me parece que es más fácil siempre aprender así. Eh, Así que creo que de algún modo lo he hecho durante toda mi vida, pero lo que sí advierto es que hoy prácticamente es imprescindible hacerlo, en otras épocas quizás no. A medida que ha pasado el tiempo, eh,
creo que esa cercanía se ha ido acrecentando. Es curioso porque uno pensaría que es más fácil estar cerca de un alumno cuando uno tiene 20 y pico de años que cuando uno tiene 60 y pico de años. Y sin embargo no me ha pasado así. No me ha pasado así, de tener confianza, porque ustedes están mucho más acostumbrados a tratar con gente mayor o no consideran a la gente mayor como gente mayor. Y entonces yo me siento muy a gusto, digamos, cuando me hablan, no en un lenguaje especial, sino en el lenguaje en que se hablan entre ustedes. Realmente las cosas son muy buenas ahora. Pero lo que tengo que decir, para ser justo, es que más allá de que ha habido una decadencia en la educación argentina durante los últimos 40 años, por así decirlo, quiero decir, para abarcar toda mi vida dentro de eso, mi vida docente, la verdad es que yo sigo encontrando continuamente, hay siempre como una especie de núcleo duro, digamos así, de estudiantes brillantes. Eso es permanente. Sí, también, pero es interesante también conocerlo desde el lado del profesor, cómo se ve. Y mismo también conociendo todas las áreas del derecho sobre las cuales usted tiene mucho conocimiento y experiencia, en particular sobre bioderecho. ¿Cómo podríamos definir dicha rama o mismo su origen o sus aspectos fundamentales? Mira, el bioderecho es una cosa muy, muy moderna, digamos. Existe desde hace unas pocas décadas, porque es como es el aspecto jurídico de la bioética. Y la bioética nació en la década del 70, y dio sus primeros pasos en la década del 70. Y nace, la bioética, digamos, a raíz de la preocupación que han tenido muchos, sobre todo en el campo de la medicina y en el campo de la investigación médica, que empezaron a percibir muchos investigadores, profesores y demás, en la discordancia que había entre los avances de la ciencia y el modo de tratarlos moralmente. Era como que la ciencia se había independizado de la moral y avanzaba así como sin rumbo, digamos. O sea, como si dijéramos todo lo que un científico estaba en condiciones de hacerlo así, sin plantearse si eso estaba bien o no moralmente. Entonces, a raíz de eso nació la bioética. Entonces, la bioética es como la confluencia de aspectos parciales de varias ciencias. Y por lo tanto también el bioderecho es eso, ¿no? También forma parte de eso. Es decir, en el mundo de la bioética y del bioderecho, vos tenés que tener ciertos conocimientos del campo biológico, ciertos conocimientos, por supuesto, éticos, antropológicos y, por supuesto, jurídicos. Nosotros tenemos una cierta ventaja en eso, porque a nosotros yo creo que nos resulta mucho más fácil adquirir ciertos conocimientos biológicos que lo que le pasa a un médico con el derecho. ¿Y qué ocurre entonces, en definitiva, ahora para concretar con qué se relaciona o qué es el bioderecho? En bioderecho lo que estudiamos son todas las cuestiones vinculadas con la vida, digamos, los aspectos jurídicos de todas las cuestiones vinculadas con la vida. Ahora, para estudiar esas cuestiones vinculadas con la vida, por supuesto, hay que tener y dar, digamos, cuando uno da clases, ciertas nociones, como te decía, de biología, realizar un análisis ético y demás. Pero como en definitiva, todo lo que pasa en ese mundo, ¿no? En el mundo de las ciencias y demás, siempre desemboca en el derecho, porque es el derecho en última instancia el que lo aprueba, el que lo prohíbe. Entonces nosotros tenemos como una cierta ventaja cuando estudiamos esas cosas, porque lo nuestro es decisivo, si no lo otro es una discusión teórica. Me parece bien, me parece mal, bueno, en definitiva, las leyes que dicen, ¿lo permiten o no lo permiten? ¿Está bien que lo permitan o está mal que lo permitan? Es decir, es una cosa, bueno, para mí por lo menos apasionante y de rigurosa actualidad. Son los principales problemas que hay en el mundo de hoy.
Y usted mismo mencionaba, ¿no?, que es un tema bastante de la actualidad. Por lo tanto, me gustaría preguntarle qué opina en cuanto al conocimiento que tiene la sociedad sobre esta materia. ¿Es suficiente o debería promoverse aún más? Mira, yo creo que el conocimiento que tiene la sociedad sobre estos temas es mínimo. En ciertos casos yo diría casi nulo. Y lo que es más preocupante para mí es que no se trata solamente de la sociedad, se trata de los que deberían orientar a la sociedad en muchas de estas cosas, como son, por ejemplo, los profesionales, y en nuestro caso concreto, los abogados. A ver, Marianela, yo he tenido en clases de bioderecho, eh, si uno le pregunta a los chicos, no sé, normalmente cuántas veces ovula una mujer por mes, no tiene idea. ¿Ves? O sea, estamos hablando de cosas muy elementales. ¿Cuánto vive un óvulo? ¿Cuánto vive un espermatozoide? Es decir, son como cosas básicas. El comienzo de la vida, ¿no? Y qué discusiones hay alrededor de eso. Nadie tiene idea. ¿A qué se le llama muerte digna en el mundo en el cual estamos viviendo? En general tampoco se sabe. Todos los problemas que hay vinculados con la fecundación artificial. Es decir, ¿cuánta gente sabe que hay miles de embriones humanos congelados en este momento? En Argentina. Y ya desde hace años. Y que se van muriendo ahí. ¿Cuánta gente sabe que se está experimentando con embriones en este momento en Argentina? Y que por lo tanto se está matando a seres humanos, porque todos nosotros hemos sido embriones. La ignorancia que hay sobre lo que ocurre vinculado con la vida en nuestro país, por un lado, y la ignorancia que hay eh, sobre los elementos, digamos, básicos como para poder formarte un juicio, porque lo que te decía antes, si vos no tenés la menor idea eh, de cómo comienza la vida desde un punto de vista biológico, mal podés ponerte a analizar toda otra cantidad de cosas, vinculado con lo otro que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, pretender que esto se dé bien en los colegios, cuando ni siquiera se da bien matemáticas, me parece que es una cosa totalmente utópica. Sería bueno que se diera bien a nivel universitario, y en particular yo diría que sería bueno que se diera bien en nuestra universidad. Sí, es un tema importante y también no únicamente saber cómo se trata en el plano nacional, sino mismo también cómo se trata en el plano internacional, cómo es su regulación. En el plano internacional, eh, lo que hay son toda una serie, a ver, prácticamente yo te diría, todo convenio o declaración de derechos humanos tiene algunos aspectos que son bioéticos y de bioderecho, siempre. O sea que las que están en nuestra Constitución Nacional, digamos, prácticamente en todas vas a encontrar normas que tienen que ver con normas de bioderecho, diríamos así, porque son normas jurídicas que regulan aspectos de la vida o declaran determinados derechos o imponen determinadas prohibiciones y demás, ¿no? O digamos, o ponen ciertos límites. eh, o sea que en el derecho internacional esto ha ido creciendo muchísimo, digamos. Hay pocas normas que uno podría decir de bioderecho específicamente. Hay una declaración de bioética de las Naciones Unidas, pero después fuera de eso hay pocas normas específicas. Lo que hay sí es en muchas normas, en muchos convenios internacionales, algunas cuestiones vinculadas. En la Declaración de los Derechos del Niño, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿eh? Para nombrarte nada más que las más importantes. ¿Y es correcto hablar de bioderecho como una disciplina nueva y autónoma de nuestro ordenamiento jurídico? Nueva, sí. Autónoma, digamos, autónoma en el sentido de que se puede, y yo diría se debe, enseñarla autónomamente como materia. Bueno, la existencia de la materia en la facultad demostró que sí, que se puede, se debe hacer y que yo creo que ha sido de mucho provecho para las que la han cursado.
O sea que en la práctica sí. Ahora, no tienen normalmente un reconocimiento curricular. O sea, se puede enseñar de un modo autónomo. Es cierto también que muchas de las cosas que se enseñan, o algunas de las cosas que se enseñan en bioderecho, se enseñan también en otras materias. Por ejemplo, algunas se enseñan en los primeros civiles, los vinculados con la persona. Otros se enseñan en familia, otros se enseñan en instituciones. Bueno, en distintos momentos. Ahora, nunca en esos casos, salvo algún caso de profesores muy particulares, que tienen además muchos conocimientos de bioderecho, en el caso de ellos, claro, cuando enseñan esas cosas, las enseñan con una profundidad determinada. En otros casos, no, porque no hay gente que se ha puesto a estudiar lo que dicen las otras ciencias sobre las cuestiones que está diciendo. Entonces, explican la parte puramente jurídica. Y hay ciertas cosas que no se explican prácticamente en ningún lado. Es decir, yo creo que, salvo que algún profesor lo toque porque se le ocurre a él, pero no sé si en algún momento de la carrera a ustedes se les habla sobre la clonación. No sé si en algún momento de la carrera se les explica, es decir, más bien diría yo que no, salvo que el profesor lo quiera hacer, se les explica a ustedes en qué consiste, por ejemplo, la ideología de género y qué repercusiones tiene eso sobre el derecho concretamente. Hay que enseñarlas en el derecho porque si no, no se entiende. Entonces, desde ese punto de vista, sí, yo diría que que tiene autonomía, la necesaria como para ser enseñada en forma autónoma, ¿no? Y ahora quizás dejando de lado un poco esta rama tan interesante, ¿no?, del derecho, teniendo en cuenta también su gran trayectoria y todo el camino recorrido con los altibajos que aquello conlleva, y además teniendo en cuenta que usted es tutor de los últimos años de la carrera de abogacía, me gustaría preguntarle qué podría transmitirle a aquel alumno que en algún momento experimenta quizás momentos de frustración, de sensibilidad o de inseguridad, y que quizás por estos motivos mismo o temen por su futuro o se replantean el hecho de seguir firmes en cuanto a sus objetivos profesionales. Uh-huh. Sí, es una excelente pregunta, mira, porque a ver, esto pasa y pasa mucho. Ante todo, lo que yo le diría a los chicos que les pasa esto es que, a ver, no se asusten, no están viviendo una cosa que les pasa a ustedes solos. Este tipo de dudas, este tipo de crisis, incluso de crisis vocacionales, son relativamente frecuentes cuando uno está terminando la carrera. Estos temores por el cambio de vida son frecuentes. Ocurre esto por muchas razones, ¿no? Por muchas razones distintas. En algunos casos simplemente hay como especies de crisis vocacionales que estaban latentes y que se manifiestan cuando uno dice, bueno, ahora termino y tengo que ser abogado de verdad, digamos, o sea, no me queda otra. Mientras soy estudiante, soy estudiante. Después también porque cuando uno termina la carrera, más allá de que después haga un máster, el doctorado, 20 cursos, la verdad es que termina una etapa que empieza, hoy en día empieza a los 2 años, es decir, desde que va a jardín de 2 o a la guardería, no sé, a lo que vaya, desde los 2 años hasta los 20 y pico, cuando uno se recibe, está siempre yendo a determinados lugares en donde hay ciertas personas que le están enseñando. Bueno, eso se acaba cuando se termina la carrera. Y es un sacudón. Y es un sacudón que uno, ante ese sacudón, tiene incertidumbres, ¿no? Entonces, yo lo que aconsejaría es, primero, no asustarse, y segundo, recurrir a nosotros, digamos. Por supuesto, si tienen un profesor de confianza para hablar, no importa que sea tutor o no, claro, hablen con él. Pero si no lo tienen, recurran a los tutores, y yo diría, en este caso en particular, recurran a los tutores que somos abogados, porque vamos a poder entender mejor la cuestión específicamente profesional. En otros casos no, en otros casos hay tutores que son probablemente los mejores tutores que tiene la facultad, como que sea José María Guerre, por ejemplo, para nombrarte a alguien. Así que bueno, yo aconsejaría eso, vengan a vernos y con toda confianza, bueno, en este caso a vernos a través de, nos podemos comunicar
por teléfono, por mail, a través del centro de estudiantes, por Zoom, por lo que quieran. Podemos tener todas las charlas que quieran. eh, y, y bueno, y vamos a encontrarle la vuelta. Vamos a encontrar la vuelta, vamos a tratar de ver juntos en qué se origina eso, qué es lo que está pasando. Mira, en muchos casos, por mi propia experiencia, me ha enseñado que lo que le pasa a algunos chicos es que tienen una cierta idea de lo que es el derecho, que es muy, se circunscribe a un aspecto del derecho. Me acuerdo siempre de una chica que vino a verme una vez muy angustiada, estaba en quinto año, muy angustiada diciéndome que tenía como una crisis vocacional y que no sabía qué hacer con su vida. Y cuando empezamos a charlar, lo que salió de ahí es que a ella no le gustaba confrontar, o sea, no le gustaba discutir, no le gustaba pelearse. eh, y tenía la idea de que ser abogado implica todas esas cosas. Ser abogado puede implicar, no digo pelearse, pero puede implicar las otras cosas si sos abogado de litigante, es decir, las implica, la confrontación, todo eso, ¿cierto? Pero no si sos asesor, por ejemplo. Entonces, bueno, explicarle a una persona como esa en qué consiste trabajar como asesor de empresas, de lo que fuera, según la rama del derecho que le interese, en donde nunca va a tener que discutir con nadie. Bueno, por lo menos en el caso de esta chica quedó muy tranquila cuando de golpe abrió los ojos y vio que hay todo un mundo jurídico en eso, y que no es una cosa excepcional. Bueno, pero así como esto, digamos, hay muchísimas posibilidades, ¿no? El tema de trabajar como abogado en una empresa, no solamente asesorar a la empresa, sino trabajar en una empresa, y eso cambia el trabajo de abogado. Ahora, no estoy diciendo con esto esta cuestión de que forma parte de los mitos argentinos, bueno, no sé si mundiales, pero argentinos seguro, de que si sos abogado puedes hacer cualquier cosa. No, esto es un macaneo. Si sos abogado no puedes hacer cualquier cosa y no deberías hacer cualquier cosa tampoco. Pero como abogado, específicamente como abogado, hay un campo inmenso de cosas para hacer. Y yo soy un convencido de que toda persona tiene que hacer aquello para lo cual ha sido creado por Dios. Entonces, bueno, hay que tratar de buscar cuál es la voluntad de Dios, que se manifiesta normalmente a través de las mismas características, habilidades y vocaciones que tenemos, ¿no? Y siempre se le puede encontrar la vuelta, como para poder hacer una cosa, no como para resignarse a ser abogado, sino como para poder terminar siendo felizmente abogado. Bueno, me parece muy importante todo lo que comentó, tanto en cuanto a la rama específica del bioderecho, como también este último consejo para tener en cuenta. Y comparto también la importancia que debemos brindarle a todo esto que usted nos mencionó. Así que, bueno, le agradezco nuevamente, tanto a nivel personal como en nombre del centro, por aceptar la invitación y por formar parte de nuestro proyecto. Muchas gracias, doctor. No, muchas gracias a ustedes, María.